Continuamos en Brújula Internacional, nuestro diálogo con el pastor de la iglesia protestante, Jorge Isea, filósofo y teólogo. ¿Qué significó Lutero? Porque hasta el Papa rindió culto, homenaje a Lutero, por lo que significó la ruptura de un pasado y una reformulación del cristianismo, ¿no? La modernidad, en mi opinión, esta es una lectura muy particular. Yo, por supuesto, la comparto con el historiador Justo González y creo que fue algo que Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, admite. El tema de que la modernidad, y en este caso aún la revolución científica, tuvo sus orígenes en ese cisma que le dio de alguna forma, reivindicó la autonomía intelectual del hombre y la posibilidad de, en libertad de conciencia, de acercarse a la verdad. Sí, la Biblia ya estaba distribuida para todo ser humano y se podía reflexionar directamente sobre lo religioso, ¿no? Sí, bueno, Lutero hizo la primera traducción en lengua alemana y eso de alguna manera era considerado un crimen, ¿no? Claro. Sin embargo, la posibilidad de democratizar, de socializar el conocimiento y las posibilidades de yo acercarme de manera independiente al documento sagrado, con la posibilidad de mi propia conciencia de evaluar qué tiene Dios que decirle al hombre, tuvo profundas implicaciones. Fíjese que en el caso del pensamiento de la revolución científica, por ejemplo, Claro. En el caso de Newton, la posibilidad del sustrato metafísico, epistémico, que permitía interpretar las pautas regulares del comportamiento de los fenómenos en la naturaleza y poder traducir esos fenómenos en vocabulario matemático. Eso es un aporte que la espiritualidad cristiana legó a Occidente cuando afirmaba diciendo de que Dios había creado el universo conforme a leyes uniformes y estables. Esos principios ontológicos, metafísicos, epistémicos, vendrían a servir de plataforma para la investigación científica posterior. No, y en el campo de los religiosos, la reforma también no solamente reformuló al protestantismo con una nueva corriente, sino obligó al cristianismo clásico, al catolicismo, a una revisión, y por eso la Compañía de Jesús y las nuevas órdenes que nacieron. Es correcto, por supuesto. El diálogo interreligioso siempre es fecundo, ¿no? Y ahora es muy vigente, ¿no? Es muy vigente, por supuesto, y es fundamental en este momento la Iglesia recuperar ese valor universal. Como volvemos a un mismo punto, sin comprometer esas convicciones, yo creo que la Iglesia tiene que estar abierta a la posibilidad del diálogo. Y a la pluralidad también, ¿no? Y a la diversidad. Sin duda. Sin embargo, como lo diría en este caso Soren Kierkegaard, existencialista alemán, el primer existencialista danés, cristiano, sí, que le da una visión nueva al existencialismo. Sí, Sartre reconocía frente los al aportes. materialismo y a la... Sí, sí. De hecho, don Miguel de Unamuno aprendió el danés para poder leerlo en su propio idioma. Sin embargo, es interesante observar que lo que Kierkegaard nos decía, en rigor teológico, yo no tengo la verdad absoluta y ese ha sido un error. Sí. En rigor teológico, la verdad me posee a mí, que en este caso es Cristo. No, y que la verdad siempre es metafísica, mucho más allá de lo real que vemos muchas veces. El famoso nómeno kantiano, ¿no? Bueno, ese nómeno. Más allá del fenómeno. Sin embargo, esa crisis epistémica ha tenido profundas implicaciones en el ámbito político, porque el relativismo, como lo diría C.S. Lewis, puede apoyar el encuentro en el diálogo multicultural. Sin embargo, esa forma de relativismo hoy líquida en el que peligro, sí. porque también puede justificar los totalitarismos. Nadie se sentiría más cómodo porque después de todo yo puedo justificar epistémicamente no solamente las causas más nobles, sino también los movimientos y los neototalitarismos que hoy tanto de derecha como de izquierda que pueden hoy atentar contra la dignidad del hombre. Eso que conversamos en la sociedad líquida de Bauman, pareciera que es una realidad en el sentido que se han perdido estos valores fundamentales. Lo teológico inclusive se ha perdido y hay un inmediatismo en todas las cosas, ¿no? Eso es lo que denuncia también el Mario Vargas Llosa en su libro La civilización del espectáculo. Él habla, bueno, entre otras cosas, de esta sábado sensacionalización de la cultura, en donde lamentablemente pues ha prevalecido el aspecto emocional, afectivo. Y hoy, de alguna forma, Occidente ha respondido a esta crisis con el retorno de los fundamentalismos. Hoy podemos ver la lamentable noticia que vimos al inicio del programa, cómo el fundamentalismo vuelve por sus fueros y ha sido la respuesta frente a la crisis posmoderna, frente a la diluida e insubstancial condición posmoderna. Hoy los fundamentalismos surten como alternativa de dignificación o como alternativa de respuesta frente a la ausencia de rumbo de la condición del hombre occidental. Pero hay una especie de despertar también de lo espiritual en todas las religiones y en todas las culturas, de la búsqueda de lo trascendente para justificar más lo que es inmanente que lo que es lo diario, ¿no? Es una condición del hombre. El hombre, teniendo un origen espiritual, necesitará una respuesta espiritual. Yo cuando fui diplomático en Moscú, recuerdo que nos llevaban a visitar
era la época del comunismo, el Museo del Ateísmo. Ah, caramba. Era una intención de quitar toda creencia religiosa y apenas cayó la cortina de hierro, vimos cómo todo el mundo llegó otra vez a sus iglesias cristianas Es increíble. ortodoxas. ¿Sí? Es interesante. Fíjese que en el siglo XIX, Augusto Comte, cuando funda el positivismo, y por supuesto impugna la idea de Dios en Occidente, acá en Venezuela nosotros implementamos desde Guzmán Blanco las tesis del positivismo, hasta muy entrado prácticamente el siglo XX. Sin embargo, este detractor de la idea de Dios fundó una iglesia del espíritu positivo. Claro. Y aquí se viene a confirmar lo que decía Chesterton. Cuando el hombre dice que Dios no existe, no es que no va a creer en nada, es que ahora cree en cualquier cosa. Y podemos ver que ante la ausencia de Dios, el hombre ha buscado rendirle culto a cualquier cosa. Y esta forma de enajenación, porque yo pienso que es la alienación más tremenda, ¿no? Construir un objeto y luego rendirle culto a ese objeto que ha sido construcción propia y personal. Por cierto, hay una anécdota también de Nietzsche, cuando afirma que Dios ha muerto. Cuando murió Nietzsche, pusieron en un periódico, Nietzsche murió, pero Dios vive. Bueno, y es que yo pienso que nuestra fe está más viva que nunca. Claro que sí. Y sigue siendo la respuesta, tanto metafísica como física, a los Ahora, las religiones deben terrenales. adaptarse a la situación de esta posmodernidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y nosotros más, aquí tenemos es que, y ese ha sido uno de los grandes errores del liderazgo espiritual, no hacer relevante a la cultura los valores de nuestra fe. Nos hemos quedado nos hemos quedado enquistados en visiones, en paradigmas que han hecho poco posible el diálogo con nuestra cultura. Y yo creo que es momento de que volvamos a reivindicar la pertinencia de esos valores para la reconstrucción de un mundo que está a punto de perecer la cultura occidental. Hay temas muy relevantes en el orden geopolítico, entre ellos agendas que vienen desde las Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, que en este momento están socavando profundamente gran parte de los fundamentos de la cultura en Occidente. Para terminar, ¿se puede hablar de lo que es un programa internacional, de una geopolítica de las religiones? Sí la hay, por supuesto. Y estamos, yo diría más aún, embajador, estamos en una lucha de civilizaciones donde el la tesis de componente, Huntington. sin duda, en esa lucha de civilizaciones, hoy más vigente que nunca, tiene un fundamento en última instancia espiritual. Y lo religioso sigue siendo muy importante en todas las comunidades. Y muchos de los conflictos fue por razones religiosas. Ahora lo religioso puede también unir y darle sentido a la vida, ¿no? Se supone, y yo para darle coherencia a mi fe, creo y debo entender que sin duda alguna la espiritualidad y ese amor incluso al prójimo, el respeto a la alteridad, yo no podré estar de acuerdo con usted, sin embargo es mi deber amar la disidencia, amar al disidente. Ojalá y entendieran todas las religiones este principio fundamental. Pensando en Dios, cada uno puede llegar por distintas vías, pero la diversidad es necesaria y la pluralidad, sin llegar al relativismo, como usted lo plantea. Sin duda, Jesucristo sigue levantando la mano y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero siempre al principio era el verbo, ¿no? Él es el verbo, sin y duda se hizo alguna. carne, inclusive. Así es. Como decía San Juan, creo, versículo 1. Lo dice Juan 1.1, sí Bueno, señor. vamos con Jorge Isea, gracias por este diálogo. Siempre tenemos interés en hablar también del tema religioso, pero vamos a pasar a cosas más mundanas y más inmediatas con el embajador de Bolivia, quien tiene un acto extraordinario de cultura y de propagar lo que es esa riqueza de ese país con invitados especiales. Ya regresamos.